Vamos a leer, vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 12. Vamos a leerlo todos juntos, estos 3 versículos, que dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el día que tú nos das, gracias por la bendición de poder venir aquí a escuchar tu palabra y también a venir a darte gloria, a darte honra, Señor, porque entendemos que el culto es un acto recíproco. Nosotros también te queremos dar, Señor. Y en este momento... que tú puedas llenarnos del Espíritu Santo, que quites toda ceguera, toda sordera espiritual, que ates todo poder de Satanás, que nos quiera quitar la gran bendición de escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que tú vas a cumplir esta semana y que nos vas a dar las evidencias. Así que oramos en nombre de Cristo Jesús para que tú en este día seas glorificado y nosotros podamos ser bendecidos para cumplir con tu plan y con tu propósito en nuestro campo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez más nosotros somos conscientes de que la ciencia está avanzando, ¿no? A veces si paramos un poquito nuestro ritmo de vida y empezamos a ver qué hay en nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos multiplicando las investigaciones científicas. Por ejemplo, en informática cada vez sacan más modelos de ordenadores, en informática, en móviles también, cada vez más modelos, más sofisticados, más precisos. Por ejemplo, hace 50 años no se podía pensar que nosotros podíamos usar un teléfono en cualquier sitio, que podíamos coger un teléfono, meterlo en el bolsillo y en cualquier lugar poder hacer una llamada. Incluso posiblemente la telefonía tal como la entendemos empezaría como hace unos 20 años. Cuando yo era pequeñito ya se empezaron a ver esos teléfonos tan grandes, pero que de alguna forma eran los precursores de lo que tenemos a día de hoy, ¿no? La televisión sigue avanzando. Hoy en día podemos ver la televisión incluso hasta en 3 dimensiones. La medicina cada vez avanza más. Es decir, se llega incluso hasta la clonación. Seguro que ya se están haciendo experimentos para clonación de personas, pero cada vez la ciencia avanza más. Si vemos alguna revista científica o si vemos algún periódico, en el área de ciencia vemos como día tras día, semana tras semana, se están averiguando más cosas y además cada vez de forma más rápida, y nos damos cuenta de que no podemos vivir sin lo que estamos descubriendo. Es decir, si ahora a un joven le quitas las redes sociales, se muere. Y a veces se hacen bromas en televisión de cuando alguna vez Facebook se ha quedado sin función, se ha quedado parada por 1 hora y la gente incluso está llamando a la policía. Y es verídico, o sea, la gente llamando a la policía porque no funcionaba Facebook. ¿Qué pasa si se quitan todas las redes sociales? ¿Cuántas redes sociales tenemos hoy? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram y la verdad es que yo no uso casi ninguna, ¿no? Es decir, hoy día necesitamos estos nuevos avances para vivir. Incluso se ha llegado a descubrir cuál es la edad que tiene la Tierra. 4.500 millones de años tiene la Tierra en los últimos descubrimientos y es muy importante porque desde el comienzo de la existencia del ser humano estamos buscando la pregunta de las preguntas, ¿de dónde venimos? Es decir, ya no hablando de los filósofos griegos en la búsqueda del arjé, sino incluso de las tribus indígenas a las que nadie le ha enseñado qué es Dios o dónde está Dios o cómo se alcanza Dios. Existe ese sentimiento, algo que está dentro para encontrarnos
con ese principio, ¿no? Eso que nos ha creado. Y entendemos que esos 4.500 millones de años no son suficientes para que nosotros, el ser humano, se haya creado de la nada. Es decir, podemos incluso nosotros razonar, ¿es suficiente? ¿O nosotros hemos sido creación de un accidente biológico? ¿Somos accidentes de la naturaleza, el ser humano? ¿Somos accidentes del azar? ¿Somos accidentes del caos? Los grandes científicos, muchos grandes científicos, vamos a decir, acaban reconociendo de que no puede ser, de que detrás de todo esto tiene que haber un Dios. Muchos de estos científicos no saben explicarlo, hablan de un Dios, de una deidad, de una inteligencia suprema, lo intentan explicar de la mejor forma que pueden, pero al final llegan a la misma conclusión. Hay algo, somos creados por Dios. Y eso está dentro de nosotros, es decir, al igual que un niño cuando nace va a mamar, porque lo lleva en su instinto, así nosotros tenemos el instinto de acercarnos a Dios. Lo tenemos nosotros dentro, como he dicho antes, las tribus indígenas, nadie le enseña, nadie fue a decirles qué era Dios o quién era Dios. Sin embargo, ellos tienen esa necesidad de acercarse a Dios. Al igual como también nosotros respiramos, como nuestro corazón late, así es que nosotros, aunque no lo sepamos, aunque el ser humano lo quiera negar, está buscando a Dios. Y hubo una vez un filósofo y psiquiatra y otras tantos títulos más que se llamaba Freud. Sigmund Freud es el que hoy entendemos como el descubridor del psicoanálisis y del subconsciente, ¿no? Él hablaba y decía que dentro de la persona hay una lucha, hay un desorden, hay un conflicto. Y entonces él lo atribuía pues, a problemas de la infancia, ese tipo de lucha entre lo que yo deseo y lo que yo sé que no tengo que hacer o que debo hacer, ¿no? Pero él veía en el interior de la persona un conflicto, veía un desorden, veía un caos. Y él no lo sabía, pero descubrió el problema espiritual de la persona. Es decir, el problema espiritual de la persona es lo que genera ese desorden, es lo que genera ese conflicto interior, es lo que genera ese caos. El problema espiritual de la persona. Y para entender bien cuál es el problema espiritual de la persona es que tenemos que ir al origen. ¿Cuántas veces hemos ido ya a Génesis? Pero seguiremos yendo a Génesis hasta que moramos, ¿verdad? El origen del hombre, Génesis 1, capítulos 27 y 28. Génesis dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Dios nos dio una identidad. Sin identidad, hoy en día no somos nada. No somos nadie, no podemos hacer nada. Dios nos dio una identidad. Versículo 28, nos entregó la creación. Hoy en día entendemos mal este concepto. Entendemos este concepto de Génesis 1:28 como que nosotros tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana con la creación. Incluso se ha entendido durante muchos años que el hombre puede hacer lo que quiera con la mujer, porque como si Dios se la hubiese entregado como si fuese un objeto a Adán. Dios nos entregó también esa autoridad de llenar, de sojuzgar y sobre todo de cuidar la tierra. Y nos dio la autoridad en forma de pacto. Sin embargo, ese pacto que nos dio Dios se vio quebrantado por el problema fundamental de la persona. Dios nos creó con esa libertad y nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros pecamos, desobedecimos y nos separamos de Dios. La consecuencia, ¿cuál fue? Muerte espiritual. Y una maldición que va de generación en generación. Es decir, el hombre estaba junto con Dios, el hombre estaba gozando del pacto que Dios le había dado, sin embargo, todo eso se dio la vuelta. Él decidió pecar y separarse de Dios. Y cuando una persona no está con Dios, ¿con quién está? Si una persona no está dentro de Dios, ¿cómo vive su vida? Tenemos que entender de que, al igual que desde el principio se busca ese origen, de dónde soy, de dónde vengo, nosotros tenemos esa respuesta. Mi origen
mi casa, mi hogar, es Dios. Dios nos creó con espíritu para poder comunicarnos con Él. Mucha gente lo intenta explicar de muchas formas distintas. Es muy fácil. Dios nos creó con espíritu para poder comunicarnos con Él. El problema es que cuando nos separamos de Dios, esa imagen y semejanza se queda borrosa. No nos comunicamos con Dios, no nos comunicamos entre nosotros, nos matamos y no nos comunicamos con la propia creación de Dios, que la destruimos. Tenemos que entender cuál es el problema fundamental del hombre. Hoy en día, ¿cómo está la persona? No tiene identidad. Las personas no saben quiénes son realmente, siempre están buscando su yo. Lo podemos ver en películas, ¿no? Esa típica película en la persona que busca cuál es su verdadera identidad. Va de un lado a otro, hace una cosa u otra, se equivoca, busca 1000 maneras, 1000 religiones, 1000 filosofías para encontrar quién es él, quién es esa persona. Y al final caemos en el problema espiritual. Como no tenemos a Cristo en nuestro corazón, como no estamos dentro de nuestro origen, que es Dios, es que intentamos llenar ese vacío con muchas cosas. Intentamos llenar ese vacío, como he dicho, con filosofías, con religiones, con personas, nos casamos buscando llenar ese vacío que Dios ha dejado por causa de nuestro pecado y nuestra desobediencia. Aparecen los problemas mentales, ya no solo hablando de problemas mentales profundos por la separación del hombre, sino un problema mental que es muy común, pero que muchas veces no se trata así. Y ese problema es la depresión. Es un problema mental diagnosticable. Y estamos cayendo, el ser humano cae en depresión continua y constantemente. A veces incluso sin ni siquiera saber por qué. El otro día hablando con una persona, su compañera de trabajo, aparentemente no tiene problemas, pero no sabe por qué, pero ha caído en depresión. No la acaba de dejar con su pareja, no tiene ningún problema grave de salud, pero sin embargo cae en depresión y no sabe por qué. Pero las personas están cayendo en depresión porque no tienen respuesta para sus vidas. Los problemas físicos también. La caída del hombre que origina que la enfermedad llegue a la persona. Y no solo un resfriado, no solo una gripe, sino enfermedades incurables que a día de hoy, aún por mucha ciencia que haya, no se está descubriendo. No se descubre cómo podemos frenar el cáncer. ¿Qué pasó con el ébola? Si no se llega a controlar bien, hubiera llegado a todo el mundo. Una enfermedad incurable, el ébola. Y luego después, ¿qué llega? La vida después de la muerte. ¿Dónde va la persona? O sea, nosotros nos podemos preguntar nosotros mismos y decir, ¿dónde voy a ir yo después de morir? ¿Dónde va a ir mi hermano después de morir? Pero las personas que estén ahí fuera, cuando se hagan esa pregunta, ¿a qué conclusión van a llegar? Y nosotros, cuando nos lo preguntan a nosotros, ¿qué les vamos a poder decir a esas personas? Y luego después el problema a nuestros descendientes, los que llegan después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ya me tocará. Pero cuando tenga hijos, tengo que tener presente qué yo le voy a transmitir. No solo son mis valores morales, no solo es inteligencia, no solo es un buen estilo de vida, sino cuál es mi herencia espiritual que yo le voy a dejar a mis hijos. Mi herencia espiritual. Y a veces esa herencia espiritual no solo se transmite por ayudar al niño a que lea la Biblia o por darle más mensaje, sino que a veces esa herencia espiritual la transmitimos nosotros mismos. Y hay algo muy importante que es que somos modelos. Siempre predicamos que para evangelizar tenemos que ser modelos. Pero es que aunque no queramos, somos modelos para nuestros hijos. Aunque no nos esforcemos, aunque no lo tengamos en mente, somos modelos. El niño se fija de todo. Hay un anuncio de IKEA, que últimamente no lo veo, y es los niños haciendo lo mismo que sus padres. En cantidad de ocasiones, si le ves al padre con el ordenador, el niño con el ordenador. La madre es un desastre, la niña igual, muy desordenada, ¿no? Los niños aprenden de nosotros y lo aprenden viendo, quieras o no. Te guste o no te guste, va a aprender de ti. Entonces, tenemos que ser conscientes de este asunto y tomar la decisión de decir, bueno, yo quiero que mi hijo aprenda bien, aprenda una ética, una moralidad, que aprenda un evangelio
una manera de vivir, o quiero que lo aprenda fuera, o quiero que lo aprenda de sus amigos, que lo aprenda de la televisión, que lo aprenda de lo que lea. Entonces tenemos que tener bien claro este problema, porque continúa en el presente, no es solo algo que sucedió en el pasado, no es algo que sucedió en Génesis 3 y que se ha quedado ahí, es algo que hoy en día está pasando, y pasa muy cerca nuestra, pasa en nuestra propia vida incluso, y la ciencia no te puede ayudar en ello. No nos podemos apoyar, la ciencia no puede darte una solución para el problema espiritual de la persona. Te puede dar pues un tratamiento paliativo, te puede ayudar un poquito, te puede ofrecer psicología, te puede ofrecer ánimo, te puede ofrecer, bueno, pasar un rato y que te distraigas un poquito de esto, de tus problemas y tus situaciones, pero no puede solucionar el problema de Génesis 3. ¿Y qué es lo que puede solucionar el problema de Génesis 3? ¿Qué es lo que puede solucionar el verdadero problema de la persona? Génesis 3:15, que dice, la simiente de la mujer vendrá a pisar la cabeza de Satanás. Solo a través de Cristo. Cristo es la solución a tu problema. Génesis 6:14, vemos a Noé con el arca. No nos quedemos en lo bonito que es el arca y lo bonitos que son los animales. El arca significa Cristo. Todo el que esté dentro de Cristo está dentro de la bendición de Dios y no se va a perder. Génesis 12, del 1 al 3, la tierra de Canaán prometida a Abraham. Es decir, una promesa, un pacto que Dios estableció con Abraham. Éxodo 12, el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Esa sangre que mandó Dios poner en los dinteles de las puertas es la sangre de Cristo. Es la Pascua, tenemos que entender. Isaías 7:14 nos habla de la bendición del Emanuel, nacido de una virgen. Es decir, todos estos textos que estamos leyendo y otros tantos que podríamos nombrar están enfocando una verdad que estaba por llegar. Es decir, el Antiguo Testamento está haciendo un reflejo de lo que después iba a llegar. El arca, Canaán, el cordero de la Pascua, Emanuel. Estaban hablando de Cristo. Mucha gente intenta separar el Antiguo Testamento del Nuevo, como algo ya que antiguo que no vale. El Antiguo Testamento es la línea conductora hasta Cristo. Y hay que aprender a ver a Cristo dentro del Antiguo Testamento, porque te está hablando de ello. Mateo 1:21-23, el nacimiento de Jesús. El gran milagro. Dios se hizo hombre para llegar a ti, para llegar hacia nosotros. Él era Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Y se hizo una persona, como tú, una persona, solo para poder rescatarte. Mateo 16:16, la gran confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo la gracia de poder entender que Él era Cristo. Juan 19:30. ¿Qué es lo que dice Juan 19:30? Consumado es. Consumado es. La obra de Cristo vino, vivió como nosotros, padeció y murió. Sin embargo, Cristo resucitó. Venció a la muerte, venció la ley de la vida y de la muerte. Tuvo que morir para poder rescatarnos de la muerte en la que nosotros estábamos. Tuvo que Dios introducir su mano en forma de Cristo para poder sacarnos, rescatarnos y que nosotros no pereciésemos. Y cuando Jesús resucitó y estuvo en el aposento alto esos 40 días con esas 120 personas, ¿cuáles fueron las últimas palabras que les dijo? Les prometió el poder del Espíritu Santo y les dio una promesa, que serían testigos. Lo tenemos en Hechos 1:8, lo hemos leído muchas veces. Antes de irse, lo primero que él dijo, lo primero antes de desaparecer, ¿qué fue? Y seréis testigos hasta el último de la tierra. Una vez que prediqué ya lo mencioné. ¿Qué significa en griego? Testigo es martireo, que significa mártir. Es decir, cuando Cristo está hablando de testigos,
No está hablando solamente de aquel que está parado y está viendo lo que pasa. Aquí estamos entendiendo que cuando Cristo habla de testigo, habla de una persona que vive y muere por el Evangelio. Que muere por llevar esa palabra hasta lo último de la tierra. Ya nosotros luego en casa pensaremos si estamos siendo verdaderos testigos o estamos simplemente espectadores de lo que otros hacen y cómo Dios utiliza a otras personas para la evangelización. Si somos protagonistas o somos unos simples figurantes. La vida de Jesús. Entendemos, como dice en Juan 14:6, que Jesús es el único camino. No hay otro camino, no hay otro método, no hay otra forma, no hay otro camino, como dice el texto. Solamente Cristo. Es el único que puede darte libertad. Romanos 4:26. No hay mayor libertad que tener a Cristo. Cristo es la verdadera libertad. Es el Consolador. Nos prometió el Espíritu Santo y nos prometió que va a venir para nosotros. ¿Para qué? Para ser esos testigos. Nos prometió el Consolador. Mateo 11:28. Todo el esfuerzo humano lleva a un callejón sin salida. No importa lo que hagamos, no importa lo que trabajemos, no importa lo inteligentes y lo capaces que lleguemos a ser. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Génesis 3 lo dice, cosecharemos cardos y espinos. Las personas de gran éxito tienen mucho éxito en su vida. Por ejemplo, los grandes actores son personas aclamadas, son personas respetadas, millonarios, con gran poder e influencia en el mundo, pero que al fin y al cabo llegan al final de sus vidas y no tienen ningún tipo de respuesta. ¿Qué han conseguido? Millones. Eso se pierde. No tienen nada y al final llegan a sus vidas perdidos, con grandes problemas. Grandes actores vemos que se acaban suicidando, que acaban en problemas de alcohol, en problemas con mujeres, en todo tipo de escándalos porque no tienen respuesta en su vida. El esfuerzo humano llega o lleva a un callejón sin salida. Solamente a través de Cristo es que podemos encontrarnos con Dios y recibir la verdadera esperanza, el verdadero objetivo para mi vida y la verdadera fuerza para cumplir con su plan y con su propósito. Y al final de todo tendremos la verdadera victoria. Jesús o Cristo en nuestra vida es poder. Jesús lo que hizo fue derrotar al pecado, venció el mundo y venció al final a Satanás. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección forman parte de esa labor de Cristo. Derrotó al pecado, derrotó al mundo y derrotó a Satanás. Tenemos que entender que Dios nos ama profundamente. A veces vivimos de una forma en la que ponemos a Dios de una forma como muy, muy estática. Eso a lo que no se puede llegar, como no lo comprendemos, pues bueno, Dios está ahí, le pedimos cosas a veces, pero no tratamos de comprender realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida. Dios nos amaba tanto que nos creó, nos guardó y aunque nosotros le hayamos fallado, aunque nos hayamos separado de Él y aunque día a día estemos fallándole de alguna forma u otra, Él nunca se ha ido de nuestro lado. Intenta continuamente trazar puentes para que nos acerquemos a Él. Él toma siempre la iniciativa. Tomó la iniciativa para salvarnos y toma la iniciativa para cada día podamos tener esa comunión con Él. Pero le fallamos, continuamente le fallamos. Los que estamos casados, ¿cuántas veces no hemos fallado a nuestras parejas? ¿Cuántas veces no hemos fallado a un amigo? No hemos fallado a un hijo, a un padre. ¿Cuánto más fallamos a Dios? Sin embargo, a Él no le importa. A Él no le importa cuántas veces puedas caer, no le importa cuántas veces puedas negarle. Pedro le negó, pero ¿qué hizo Cristo? Fue a por Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere rescatarnos continua y constantemente. Dios tiene un plan para nuestra vida
Y Dios quiere cumplirlo por encima de todo. Dios siempre va a rescatarnos. No lo hemos merecido. Nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz como Cristo. Es lo que realmente la justicia es lo que hubiera dictado, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene que enviar a su Hijo, Cristo, para que en vez de morir nosotros, muriese Él, por nuestros pecados, por todo lo que nosotros hemos hecho. Ese era su plan. Él nos regala la salvación. Podemos entender esto como un regalo, ¿no? Es por gracia. Pero a Él le costó. A mí no me costó nada, pero a Cristo sí que le costó. Y cuando nosotros somos salvos, cuando realmente tenemos esa fe, también requiere que nosotros vivamos por aquello por lo que Cristo también vivió, que es por darnos vida. Yo no puedo dar vida a una persona. No le puedo solucionar sus problemas, pero le puedo dar al que tiene la vida y le puedo dar al que soluciona los problemas, que es Cristo. Tenemos que entender de que nosotros tenemos un gran regalo. Tenemos algo muy preciado, algo que la gente muere por tener, en problemas que no sabe dónde buscar. Busca aquí, allá, se confunde, va a un sitio, a otro, y nosotros tenemos a Cristo, que es la verdadera solución para el problema espiritual de la persona. Que esta semana podamos realizar un chequeo espiritual, es decir, pensemos en casa, meditemos, ¿cuál es mi estado espiritual? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy realmente viviendo correctamente? ¿Estoy teniendo de verdad esa relación personal con Dios? ¿Estoy trabajando en mi vida espiritual? ¿Estoy teniendo mis tiempos de oración? ¿Estoy escuchando el mensaje? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy yendo al campo? ¿Estoy cambiando mi pensamiento? ¿Cuál es el estado espiritual de la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos yendo? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Hay unidad? ¿No hay unidad? Miremos también la iglesia. No vivamos ajenos a la iglesia. Formamos parte de la iglesia. O mejor dicho, somos la iglesia. Así que cuando estemos meditando en cómo estamos nosotros espiritualmente, tenemos que ver que así como estoy yo, así está la iglesia, porque nosotros formamos la iglesia. No vivamos ajenos a ella. Y por último, ¿cuál es el estado espiritual del campo? Miremos el campo, salgamos a la calle, cuando vayamos a estudiar, a trabajar y andando, fijémonos cuál es el problema de la persona, qué es lo que la persona está haciendo, qué es lo que el campo, cómo está el campo realmente. Una vez el pastor me dijo, dice, lo más importante que tienes que hacer es, cuando vayas a España, es ver la forma en la que puedes evangelizar el campo de España. Dice, haz muchas cosas, dice, pero lo más importante es que veas el campo y Dios te dé la revelación para saber cómo evangelizar el campo. Es lo más importante. Cuando aprendas cómo evangelizar, cuando aprendas cómo trabajar, cómo conquistar el campo, ahí lo vas a tener todo. Y todo lo demás ya llegará. Pero eso fue lo que me dijo y lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a mirar el campo de forma espiritual y a entenderlo y a saber cómo puedo ganarlo. Realicemos un balance de nuestra vida. Pensemos si realmente hemos entendido el Evangelio, si realmente lo hemos acogido para mí, si lo hemos aplicado 100% en nuestra vida. No tenemos que pensar en términos de fácil, de difícil, de puedo, no puedo. Olvidémonos de ese pensamiento. Cristo está con nosotros. Moisés pensaba que no podía hacer lo que Dios le mandaba. Dentro de él se estaría incluso riendo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo yo voy a poder hacer eso que Dios me está mandando? Y luchó con Dios, que no puedo, y que no puedo, y que no puedo, y al final parece que cuando leemos esos primeros capítulos de Éxodo, parece que incluso ya Dios se enfada, le tiene que decir que sí, haz lo que tú puedes, porque yo voy a estar contigo. Esa es la clave. Ya sé que todos tenemos nuestros límites, todos tenemos nuestras limitaciones en cuanto a fuerza, en cuanto a poder. No todos somos muy inteligentes, no todos tenemos esa
capacidad, esa sabiduría para entender la palabra, no somos los más capaces en todos los sentidos, pero tenemos a Dios. Y eso es lo que realmente importa. Cristo es absoluto y suficiente para nosotros. Dios nos dio a Cristo el método absoluto y suficiente para mi vida. Dejemos las preocupaciones. Que no nos importe la fuerza, la inteligencia, la economía, mis capacidades, no nos tiene que importar. Cristo es suficiente para cumplir con la meta de mi vida. Cristo es suficiente para vencer mi problema original. Cristo es suficiente para vencer mis problemas espirituales. Cristo es suficiente para darme el poder y la gracia para sobrellevar mis problemas físicos. Pero sobre todo, Cristo es suficiente para cumplir con el plan y con el propósito que Dios ha establecido para toda persona, que es la evangelización del mundo. Hechos 1:8, que dice que demos nuestra vida. Nos dio esa promesa, esa bendición de Cristo, la llenura del Espíritu Santo para una meta y para la conclusión de nuestra vida. ¿Estamos teniendo realmente esa conclusión en nuestra vida? ¿Estamos teniendo realmente esa meta en nuestra vida? Lo que hacemos, el trabajo, el estudio, todo es para llegar a esa meta. Tenemos que pensarlo, tenemos que meditar si realmente estamos utilizando el método de solo Cristo. Solo Cristo. Cuando lleguen dificultades, cuando lleguen problemas, cuando una persona nos diga o nos haga, cuando veamos una dificultad, cuando veamos un problema, ¿qué es lo que tenemos que decir? Solo Cristo. Solo Cristo. Es el único método, es la única forma en la que nosotros vamos a poder salir de ese problema, y no solo salir del problema, sino avanzar hacia la evangelización del mundo y avanzar hacia su plan. Tenemos que tener un pensamiento grandioso. Hablamos de una vasija grande para que Dios nos llene, nos dé y nos bendiga, pero tenemos que tener un pensamiento amplio, un pensamiento que llegue hacia el horizonte. No podemos quedarnos en las pequeñas piedrecitas que nos encontramos por el camino, en esa piedra que tenemos que sortear a ver si nos hemos caído, nos hemos tropezado. Tenemos que mirar hacia el frente. Cuando miras hacia el frente, no te importan las piedrecitas, no te importan las rocas, no te importa nada. Y al final llegas. Tenemos que hacer ese chequeo de nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de que la ciencia no puede solucionar mi problema, de que la persona que tengo al lado no lo puede solucionar. Solo a través de Cristo es que soluciono mi problema, solo a través de Cristo es que puedo llegar a cumplir con el plan y con el propósito de mi vida. Con Cristo mi vida tiene sentido. Con Cristo mi vida tiene un plan y tenemos que cumplirlo. Así que en esta semana podamos decir solo Cristo. En toda situación, en todo problema. Quitarnos de tonterías, quitarnos de preocupaciones, de echar culpas o de mirar incluso cosas que no tenemos que mirar. No te preocupes, solo Cristo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la bendición de este fundamento, Señor. Cristo es el mayor y el primer fundamento que tenemos que poner en nuestra vida y tú nos has dado el regalo de poder disfrutar de ello todos los días. Así que en medio de preocupaciones, en medio de incertidumbre, en medio de cualquier momento tenemos que decir solo Cristo, porque solo Cristo es lo que necesitamos de forma absoluta y suficiente para cumplir con el plan y con el propósito que tú has establecido en nuestra vida, que es un plan y un propósito perfecto. Señor, así que, Señor, capacítanos, danos el Espíritu Santo para que durante esta semana no solo nos quedemos en lo bonito que tú has hecho por nosotros, sino que avancemos hacia ese horizonte, hacia ese plan perfecto que tú nos has entregado. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.